Golpe blanco en el horizonte. Endrick, Enzo y Conde acuden al Barcelona y el Real Madrid prepara un movimiento histórico. Deja tu like ahora mismo. Suscríbete en los comentarios y quédate hasta el final del vídeo porque lo que vamos a contar hoy mezcla fantasías del rival, realidad del mercado y la fuerza de un Real Madrid que vuelve a ser protagonista absoluto de los grandes relatos del fútbol europeo. Esto no va solo de nombres, va de mentalidad, de jerarquía y de quién marca el paso cuando el mercado empieza a calentarse. En los últimos días, en redes sociales y foros del entorno del Barcelona se ha instalado un debate tan llamativo como revelador. Un debate cargado de nostalgia, de ilusión, y por qué no decirlo, de cierta envidia futbolística. Los aficionados azulgranas han empezado a fantasear con un escenario que, por lo simbólico y provocador que resulta, despierta pasiones y recuerdos que nunca pasan desapercibidos. El protagonista de esa fantasía colectiva es Endrick, un jugador que pertenece al Real Madrid, que es patrimonio del madridismo y que hoy, precisamente por estar brillando lejos del Santiago Bernabéu, se ha convertido en objeto de deseo imaginario para el eterno rival. Aquí es donde conviene parar un segundo y hablar con calma, con orgullo y con memoria. Porque este tipo de relatos no nacen de la nada. Surgen cuando el Real Madrid vuelve a demostrar que sabe detectar talento antes que nadie, cuando apuesta por jóvenes con potencial de época y cuando, incluso en contextos de cesión, esos jugadores empiezan a confirmar que la camiseta blanca no pesa, sino que impulsa. En el entorno del Barcelona, muchos han querido trazar un paralelismo con un nombre que forma parte de la historia del fútbol español: Samuel Eto'o. Un delantero que llegó muy joven a España, que fue fichado por el Real Madrid en una etapa muy distinta del club, que nunca terminó de encontrar su sitio y que, tras varias cesiones, explotó definitivamente en el Mallorca antes de firmar por el Barcelona. Su posterior etapa como azulgrana está escrita con letras grandes en la historia de ese club, con goles, títulos y un protagonismo indiscutible. Ese recuerdo es el que ahora algunos quieren utilizar como inspiración para construir una narrativa que, vista desde fuera, resulta tan provocadora como poco realista. Porque el fútbol de hoy no es el de hace 20 años. Porque el Real Madrid de hoy no es aquel Real Madrid. Y porque Endrick no es un jugador perdido en cesiones sin rumbo, sino una apuesta estratégica, cuidada y planificada al milímetro por el club más grande del mundo. El foco de este debate está puesto en Endrick, joven delantero brasileño que pertenece al Real Madrid y que actualmente se encuentra cedido en el Olympique de Lyon. La comparación con Eto'o no surge tanto por la situación contractual, sino por la sensación de talento desatado lejos del Bernabéu. Y aquí es donde el madridismo tiene que sonreír con tranquilidad. Porque lo que Endrick está demostrando en Francia no es que el Real Madrid se haya equivocado, sino todo lo contrario. La cesión a Lyon ha sido un punto de inflexión en su desarrollo. Sin espacio inmediato ni continuidad asegurada en una plantilla repleta de estrellas, el club decidió lo más inteligente: mandarlo a un entorno competitivo donde pudiera jugar, equivocarse, crecer y ganar personalidad. Y el resultado está a la vista. Endrick ha encontrado en la liga francesa el escenario perfecto para mostrar su potencial, sumar minutos de calidad y empezar a construir una identidad propia en el fútbol europeo. Goles, descaro, carácter, personalidad y una capacidad innata para aparecer en momentos importantes han hecho que su nombre empiece a sonar con fuerza. Cada partido destacado refuerza la sensación de que el Real Madrid tiene entre manos a un talento generacional. Un delantero con instinto, con hambre y con una mentalidad que encaja perfectamente con lo que exige esta camiseta. Y es precisamente eso lo que ha despertado murmullos al otro lado de la acera. Entre algunos aficionados del Barcelona, la idea de repetir un caso similar al de Eto'o resulta tan tentadora como irreal. La sola posibilidad de imaginar a un jugador del máximo rival triunfando de azulgrana activa la imaginación colectiva y sirve más como provocación que como análisis serio. Porque cuando se baja al terreno de la realidad, el castillo de naipes se derrumba solo. El Real Madrid no contempla, bajo ningún concepto, un escenario en el que Endrick refuerce al Barcelona. No hoy, no mañana, ni dentro de unos años. El brasileño es considerado una pieza estratégica del proyecto a medio y largo plazo. Aunque hoy esté cedido, la intención del club es clara: recuperarlo, integrarlo y convertirlo en un activo clave del primer equipo. No es una moneda de cambio, no es un nombre negociable y mucho menos un regalo para el rival de siempre. Su valor de mercado, impulsado por su edad, su rendimiento y su proyección, se ha disparado hasta cifras completamente inalcanzables para un Barcelona que sigue atrapado en una situación económica delicada. Incluso aunque existiera una voluntad del jugador, algo que hoy no existe ni remotamente, el muro financiero y deportivo sería infranqueable. El Real Madrid no necesita vender, no necesita negociar y no necesita justificar nada. Además, hay un detalle que muchos pasan por alto y que como madridistas debemos subrayar. Endrick sabe perfectamente dónde está. Sabe qué significa el Real Madrid.
Sabe que su crecimiento pasa por competir al máximo nivel y que vestir de blanco no es una casualidad, sino un privilegio. Lo que está viviendo el Lyon forma parte de un proceso lógico, diseñado para que cuando vuelva, lo haga más preparado, más fuerte y más listo. Por eso, todo lo que queda de este debate es un ejercicio de imaginación, una fantasía que sirve para alimentar tertulias y generar ruido en redes sociales. Un ruido que, curiosamente, siempre aparece cuando el Real Madrid vuelve a demostrar que su planificación deportiva va un paso por delante. Mientras el barcelonismo sueña con historias del pasado, el madridismo observa con calma cómo su joven delantero crece, madura y se revaloriza. El caso de Samuel Eto'o pertenece a otra época, a otro fútbol y a otro contexto institucional. El de Endrick está anclado a una realidad mucho más sólida, mucho más controlada y mucho más ambiciosa. El Real Madrid de hoy no pierde talentos, los cultiva. No improvisa, planifica. Y no regala sueños al rival, los convierte en frustraciones. Quédate con esta idea, porque es clave para entender todo lo que viene después en este vídeo. El Real Madrid no es protagonista de rumores ajenos, es protagonista de su propio camino. Y cuando el club blanco se mueve, el resto solo puede mirar, imaginar y reaccionar. La segunda historia de este vídeo nos lleva directamente al corazón del mercado, a ese terreno donde el Real Madrid se mueve con sigilo, con paciencia y con la seguridad de quien sabe perfectamente cuándo y cómo golpear. Ponte cómodo, sigue hasta el final y dime en los comentarios qué opinas, porque el nombre que aparece ahora mismo sobre la mesa puede marcar el futuro del centro del campo blanco durante la próxima década. El Chelsea ha decidido, por fin, poner cifras claras al futuro de Enzo Fernández. Después de meses de rumores, mensajes cruzados y silencios estratégicos, el club londinense ha dejado claro cuál es su postura ante el interés que llega desde Madrid. El Real Madrid encabeza la lista de grandes pretendientes que sueñan con sacar de Stamford Bridge al motor creativo del equipo inglés, al futbolista que muchos consideran el organizador total que necesita la medular blanca para completar un proyecto galáctico en lo futbolístico y en lo simbólico. La cifra no es menor. El Chelsea ha tasado a Enzo Fernández en un rango que va de los 100 a los 120 millones de euros. Un mensaje directo, sin rodeos y sin margen para interpretaciones. No se sentarán a negociar ninguna propuesta que no alcance ese umbral. Para los ingleses, el argentino es un activo estratégico, un jugador sobre el que se construye parte del proyecto y cuya salida solo se contemplaría a cambio de una venta récord que permita seguir saneando y redefiniendo su estructura deportiva. Enzo Fernández atraviesa, además, uno de los mejores momentos de su carrera. No hablamos solo de sensaciones, hablamos de hechos. Viene de levantar trofeos de enorme prestigio internacional con el conjunto británico, consolidando su imagen de futbolista ganador. Su palmarés reciente incluye el Mundial de Clubes de 2025 y la Conference League, títulos que no solo suman vitrinas, sino también carácter y experiencia en escenarios de máxima presión. En lo estrictamente deportivo, sus números hablan por sí solos. 11 goles y 4 asistencias en 36 partidos oficiales esta temporada. Registros sobresalientes para un centrocampista que no vive únicamente del área rival, sino que construye, ordena, presiona y lidera. A sus 25 años, Enzo Fernández combina juventud con una madurez impropia de su edad, algo que en el Real Madrid se valora por encima de cualquier estadística aislada. Su contrato con el Chelsea se extiende hasta el verano de 2032, lo que otorga al club inglés una posición de fuerza absoluta. Sobre el papel, no hay ninguna urgencia por vender. Sin embargo, el fútbol no se mueve solo por contratos. Se mueve por ambiciones, por retos personales y por la atracción que ejercen ciertos escudos. Y aquí es donde entra el Real Madrid. Desde Valdebebas, el seguimiento al futbolista argentino es meticuloso, casi quirúrgico. La dirección deportiva blanca entiende que el equipo necesita un organizador de primer nivel, un futbolista capaz de tomar las llaves del juego, de marcar el ritmo de los partidos y de asumir responsabilidad en las noches grandes. Enzo Fernández encaja como un guante en ese perfil. Tiene visión, tiene precisión en el pase largo, tiene carácter competitivo y, sobre todo, personalidad para jugar en el Santiago Bernabéu. El interés no es unilateral. Desde el entorno del jugador se observa con atención cada movimiento que llega desde la capital española. Enzo sabe que vestir la camiseta blanca no es un paso más en la carrera de un futbolista, es un salto de dimensión. Es entrar en una historia que multiplica la visibilidad, la exigencia y también la gloria. Y aunque el Chelsea es un club importante, el Real Madrid juega en otra liga cuando se trata de impacto global y legado deportivo. Este escenario, como era de esperar, no pasa desapercibido para otros gigantes del continente. El Paris Saint-Germain aparece como una amenaza real en esta operación. Con un poder económico descomunal y con la necesidad de reforzar su centro del campo, el club francés también ha puesto sus ojos en el argentino.
Luis Enrique es un declarado admirador de su estilo dinámico, vertical y completo, y en París sueñan con formar un trío de centrocampistas de altísimo nivel junto a Vitinha y Joao Neves. La entrada del conjunto parisino en la puja solo tiene un efecto inmediato: endurecer aún más la postura del Chelsea. Cuantos más interesados de primer nivel aparezcan, más firme se mantiene el club inglés en su valoración. Para ellos, la subasta apenas ha comenzado. Y saben que tanto el Real Madrid como el Paris Saint-Germain tienen capacidad económica para afrontar una operación de este calibre si realmente lo consideran estratégico. Aquí es donde el madridismo debe leer entre líneas. El Real Madrid no suele entrar en guerras absurdas ni en subastas sin sentido. Históricamente, el club sabe esperar, sabe medir tiempos y sabe cuándo apretar el acelerador. Cuando Florentino Pérez decide ir a por un futbolista, lo hace porque está convencido de que ese jugador puede marcar una época. Y Enzo Fernández reúne muchas de las condiciones que el club blanco busca en el heredero natural del centro del campo. La madurez que ha demostrado en la liga inglesa, su capacidad para rendir en contextos adversos y su liderazgo silencioso lo convierten en una inversión de futuro, no en un capricho de mercado. En un Real Madrid que ya piensa en el próximo ciclo, incorporar a un centrocampista de este perfil sería un movimiento estratégico de enorme calado. Además, hay un factor que no se puede ignorar. El Mundial de 2026 está en el horizonte. Para un futbolista como Enzo Fernández, vestir la camiseta del Real Madrid en la antesala de una Copa del Mundo supone una proyección mediática y deportiva incomparable. El escaparate blanco multiplica la imagen, la influencia y el peso específico de cualquier jugador en el panorama internacional. La operación, eso sí, no será sencilla. Será larga, compleja y llena de movimientos tácticos. El Chelsea no regalará ni un solo euro y el Real Madrid analizará cada variable antes de dar un paso definitivo. Pero el tablero está preparado para que este nombre se convierta en uno de los grandes culebrones del próximo verano. Mientras tanto, la afición madridista ya empieza a imaginarlo. A imaginar a Enzo Fernández dictando el ritmo en el Bernabéu, ordenando el juego, lanzando ataques y liderando al equipo en las grandes noches europeas. Soñar es parte del fútbol, pero cuando el Real Madrid aparece en la ecuación, muchos sueños terminan convirtiéndose en realidad. Ahora te toca a ti. Deja tu like, suscríbete en los comentarios y dime qué piensas. ¿Crees que Enzo Fernández es el centrocampista ideal para el Real Madrid o apostarías por otro perfil? La tercera historia de este vídeo es, sin duda, la más explosiva de todas. Aquí ya no hablamos de fantasías ajenas ni de seguimientos discretos de mercado. Aquí hablamos de un movimiento que puede sacudir los cimientos del fútbol español, de un Real Madrid decidido a dar un golpe tremendo sobre la mesa y de un Barcelona atrapado por sus propios problemas económicos y por una gestión que lo ha llevado a una encrucijada peligrosa. Quédate hasta el final, deja tu like, suscríbete en los comentarios y no olvides pinchar en la noticia que está apareciendo en pantalla, porque lo que rodea a Jules Koundé puede convertirse en uno de los episodios más dolorosos para el barcelonismo en los últimos años. El futuro de Jules Koundé ha pasado, en muy poco tiempo, de ser una certeza dentro del Barcelona a convertirse en un auténtico quebradero de cabeza. Lo que hace unos meses era presentado como una pieza estructural del proyecto deportivo azulgrana, hoy es una incógnita que genera inquietud tanto en el césped como en los despachos. Y lo más llamativo de todo es que, en medio de esa incertidumbre, aparece el Real Madrid como protagonista absoluto, atento, paciente y dispuesto a aprovechar cualquier debilidad del eterno rival. El rendimiento reciente del defensa francés ha encendido todas las alarmas en el Barcelona. Aunque su contrato es largo, hasta el año 2030, y aunque en su momento fue una apuesta fuerte del club, la realidad es que su nivel ha generado más dudas que certezas. Irregularidad, desconexiones puntuales en partidos clave y una sensación de falta de liderazgo en momentos donde se esperaba que diera un paso al frente han cambiado por completo la percepción interna sobre su figura. Desde el cuerpo técnico no se oculta cierta decepción. Se esperaba que Koundé fuera un pilar defensivo, un referente, un jugador capaz de sostener la zaga en los momentos de mayor presión. Sin embargo, sus actuaciones han sido una montaña rusa. Partidos correctos, incluso buenos, alternados con otros en los que ha quedado señalado. Y en un club como el Barcelona, que vive bajo una lupa constante y que atraviesa un momento de fragilidad deportiva, esa irregularidad se paga muy cara. Pero el problema no es solo deportivo. El gran elefante en la habitación sigue siendo la situación económica del Barcelona. Un club obligado a cuadrar cuentas, a buscar ingresos extraordinarios y a contemplar ventas que hace no tanto parecían impensables. En ese contexto, Jules Koundé ha pasado de ser intocable a convertirse en un activo de mercado muy valioso. Y cuando un jugador deja de ser intocable, todo cambia. Ahí es donde entra en escena el Real Madrid. Porque mientras en Barcelona dudan, en Madrid observan. Mientras unos buscan soluciones de emergencia,
otros planifican con calma. Florentino Pérez, que conoce mejor que nadie las debilidades estructurales del rival, está dispuesto a colocar una oferta muy seria sobre la mesa si el escenario se termina de abrir. El presidente del Real Madrid sabe que no hay golpe más duro que quitarle al adversario a un jugador importante, y hacerlo además en un contexto de necesidad económica. El interés del Real Madrid por Jules Koundé no es improvisado. Desde hace tiempo, en Valdebeba se valora su perfil, un defensa en plena madurez, con experiencia en la Liga Española, recorrido europeo y una polivalencia que le permite rendir tanto como central como en el lateral derecho. Un tipo de jugador que encaja perfectamente en la filosofía blanca de competir siempre con futbolistas preparados para el máximo nivel. La diferencia ahora es que el contexto ha cambiado radicalmente. El Barcelona ya no tiene la fuerza de antaño para decir no sin consecuencias. Si llega una oferta potente, cercana a cifras que alivien de verdad sus cuentas, la presión interna para vender será enorme. Y el Real Madrid está dispuesto a aprovechar esa grieta. No hablamos de un simple tanteo, hablamos de una estrategia clara, liderada desde la presidencia, para colocar al club blanco como protagonista de una operación que puede marcar un antes y un después. Pero hay un elemento que ha terminado de incendiar la situación y que ha provocado un auténtico terremoto en el entorno azulgrana. Jules Koundé ha concedido entrevistas a medios de comunicación franceses en las que, de manera natural y sin rodeos, ha dejado caer que no vería ningún problema en jugar en el Real Madrid. Una declaración que, aunque medida en las formas, ha sido interpretada en Barcelona como una auténtica traición. El malestar dentro del club catalán ha sido inmediato. Directivos molestos, parte del cuerpo técnico incómodo y, sobre todo, una reacción muy dura de la afición. Muchos aficionados del Barcelona no han perdonado esas palabras. Para ellos, que un jugador suyo se muestre abierto a vestir la camiseta del eterno rival es una línea roja. Las redes sociales se han llenado de mensajes pidiendo su salida, cuestionando su compromiso y exigiendo que, si no siente los colores, se le abra la puerta cuanto antes. Desde el punto de vista del Real Madrid, estas declaraciones no han pasado desapercibidas. Todo lo contrario. Se interpretan como una señal clara de que el jugador no cierra la puerta, de que no existe un rechazo frontal a la idea de cambiar de acera y de que, llegado el momento, estaría dispuesto a escuchar una propuesta seria. Y cuando un futbolista da ese paso mental, el resto suele ser cuestión de tiempo y de números. Florentino Pérez sabe que este tipo de operaciones requieren paciencia, silencio y precisión. No se trata de filtrar interés de forma alocada, sino de esperar el momento exacto en el que el Barcelona se vea obligado a actuar. Las dificultades financieras, la presión de la masa social y la necesidad de reconstruir el proyecto defensivo pueden converger en un escenario perfecto para el Real Madrid. Además, hay un componente simbólico imposible de ignorar. Llevarse a Jules Koundé al Santiago Bernabéu no sería solo un refuerzo deportivo. Sería un mensaje de poder. Un recordatorio de quien manda, de quien tiene estabilidad y de quien, incluso en momentos complicados, sigue siendo el destino más atractivo para los grandes jugadores del mundo. El Barcelona, mientras tanto, vive atrapado entre la espada y la pared. Mantener a un jugador cuestionado por la afición y que no cierra la puerta al rival supone un riesgo enorme. Venderlo, en cambio, puede aliviar las cuentas, pero también significaría reconocer una debilidad estructural y asumir un golpe moral muy duro. Y si el comprador es el Real Madrid, el impacto sería todavía mayor. Como madridista, uno no puede evitar mirar esta situación con una mezcla de calma y expectación. Calma, porque el club sabe lo que hace. Expectación, porque este tipo de movimientos no se ven todos los días. El Real Madrid no necesita precipitarse. Si Florentino Pérez decide dar el paso definitivo y poner una oferta importante sobre la mesa, el Barcelona tendrá que tomar una decisión histórica. Y Jules Koundé, consciente de todo lo que está en juego, deberá elegir entre seguir en un proyecto inestable o dar el salto a un club que compite cada temporada por absolutamente todo. Ahora te toca a ti. Deja tu like, suscríbete en los comentarios y dime qué opinas. ¿Te gustaría ver a Jules Koundé con la camiseta del Real Madrid? ¿Crees que este movimiento sería el golpe definitivo al Barcelona? Y no olvides pinchar en la noticia que está apareciendo en pantalla, porque aquí seguimos contando todo lo que pasa alrededor del Real Madrid, sin filtros y con mentalidad ganadora.